Marie-Julie Jahenny, muerte y resurrección de Francia. El 31 de agosto de 1900, Nuestro Señor mira a la Cámara de Diputados y dice Marie-Julie: su mirada airada se posa en este lugar donde se hacen las leyes, este lugar donde no hay más un rey, sino los enemigos de Jesús, quienes reinan y mandan. Y tú, Francia, quien fue anteriormente tan bella, ha perdido su honor y su dignidad. Será invadida por extranjeros sin corazón, sin piedad. Ellos arrancarán a sus hijos, destruirán sus recintos, derribarán sus templos santos. El Señor y sus ministros serán golpeados, ensuciados y sin hogar. El 16 de septiembre de 1928 recibió el siguiente mensaje: la mitad de la población de Francia será destruida. Después de los castigos, habrán quedado caseríos sin un alma. 4 pueblos de Francia desaparecerán. Yo no tengo más poder. No puedo aguantar más el brazo de mi hijo. Hijos míos, la decisión de mi Hijo Divino es dejar que todo continúe hasta el final. Solo queda la oración. Si mi Hijo Divino y yo fuéramos a hacer milagros mayores que los de Judea, entonces todos los milagros del pasado, todas esas maravillas, serían desaparecidas. Insultarían más a mi Hijo Divino y a su Santísima Madre. En resumen, es una ceguedad, es un velo infernal tejido por el enemigo, celoso de las maravillas y del poder de mi Hijo Divino. En lugar de maravillas, golpes serán necesarios. Gran mortandad, sí, una terrible mortandad. El 29 de septiembre de 1881, Nuestra Señora le dice que el santuario de Montmartre se convertirá en poco tiempo en la casa de sus asesores y de sus traicioneras organizaciones para la destrucción final de sus capillas, hombres y mujeres religiosas, y también el cierre de los lugares de apariciones, la violación de las leyes de la Iglesia hasta el punto que nadie puede imaginar. A continuación expondremos el resumen que hace la que es, a nuestro entender, la mayor experta en los mensajes de Marie-Julie Jahenny. Se trata de E.A. Buchianeri. El malvado gobierno de París aprobará leyes anticlericales contra la fe y la Iglesia. El gobierno pretendía convertir los lugares sagrados de culto en un teatro de abominaciones infernales. El clero débil se unirá al gobierno. Muchos obispos se unirán al régimen infernal, particularmente en París, el sur y el este de Francia, que se volverán terriblemente malvados. En Lyon, representaciones blasfemas de misas y profanaciones, apariciones satánicas. Los malvados líderes aprobarán una ley que obligará a los obispos a enviar una citación o una orden para que los sacerdotes que se han escondido bajo tierra en las casas privadas de los fieles se entreguen. Las leyes serán tan implacables que nunca podrán deshacerlas. Los obispos se verán obligados a responder. Entonces los malvados legisladores no se detendrán ahí. Mandarán a todas las órdenes religiosas que abandonen Francia. Los jesuitas sufrirán especialmente a causa de estos hombres malvados. También intentarán ir por la cabeza del Papa. Sin embargo, habrá algunas personas buenas que resistirán todas estas leyes malvadas. Pero habrá muchos obispos débiles que fracasarán y sucumbirán al gobierno malvado. Su fe débil dará un mal ejemplo y causará la condenación de muchas almas. En varias ciudades los pastores realizarán reuniones sobre qué hacer con estas leyes impías. Solo 3 obispos permanecerán fieles y apoyarán lo que saben que es la voluntad de Dios. Muchos sacerdotes caerán y enviarán cartas intentando convencer a los fieles de que no hay nada malo con las leyes del gobierno.
El Papa intentará hacer un llamamiento a los fieles para que no sigan su ejemplo y se aferren a la fe, pero pocos lo escucharán. Muchas almas se perderán. Se exigirá la supresión de las campanas de las iglesias y la supresión de los servicios funerarios. Borrarán toda memoria de la religión primera e instruirán en una religión impía. Los monasterios serán saqueados, la misa suspendida, los funerales cristianos prohibidos. Lourdes será profanada. El claustro de Paray-le-Monial arderá. Sin embargo, parece que Nuestra Señora protegerá los lugares donde se veneran sus estatuas milagrosas. El Papa será atacado, hecho prisionero. Todas las autoridades eclesiales sentirán la persecución. Al principio se les permitirá ejercer su ministerio. Luego serán arrastradas fuera de sus asientos. Luego les llegará la orden de huir. Los malvados tomarán su lugar. Se implementará un nuevo conjunto de ceremonias, pero irán en contra de la fe y las leyes sagradas. Se aprobará una ley malvada, donde los padres se verán obligados a dejar que estas autoridades malvadas corrompan a sus hijos, pero solo durará 44 días. El martirio ocurrirá durante este tiempo, después de los cuales vendrán los castigos de Dios. Habrá pocos sacerdotes verdaderos. Muchos se habrán corrompido y se unirán a los revolucionarios. No pueden esperar para deshacerse de sus hábitos y sembrar el horror y la abominación entre el pueblo. En los días del terror habrá sacerdotes dentro y fuera de Francia que romperán el secreto de confesión para estropear la fe y contaminar la Iglesia. La Iglesia será abandonada, privada del Papa, de la oración, de todos los oficios, exiliada de Dios y de los santos. Ellos tienen la intención de quitar los crucifijos y las estatuas de los santos de sus santuarios para quebrantarlos y profanarlos. No quedará en Francia casa religiosa o monasterio que escape de los tiranos que vendrán en esta época. En el momento de los acontecimientos fatales en Francia, habrá un gran número de apostasías y el clero será el primero en haber iniciado la mayoría de ellas. Ocurrirá una gran apostasía. Las infamias de la corrupción se extenderán por el mundo y provocarán el mayor escándalo. Ay de los sacerdotes que suben al altar con la conciencia velada. Los malos cristianos no se contentarán con la pérdida de sus propias almas durante la apostasía. Buscarán almas, intentarán hacer que otros pequen contra su fe y su deber cristianos. Cierto obispo encabezará el cisma y el corazón de su diócesis se rebelará contra la Iglesia y se negará a someterse a Roma. Unos pocos hombres entrarán en una religión falsa. Luego, muchos obispos los seguirán y todos sus rebaños con ellos. Es una religión sacrílega. Los obispos franceses lo iniciarán y luego seguirán otros. Estos obispos apóstatas estarán en contra del gran monarca elegido por Dios. Nuestra Señora llora porque sus advertencias en la Salet no fueron atendidas. Ahora advierte que como resultado los obispos se convertirán en apóstatas, falsos apóstoles, y romperán con Roma y el Papa. Prestarán atención al gobierno malvado y también promoverán las mentiras del cisma y animarán a los fieles a salvar sus vidas durante las persecuciones, uniéndose al cisma. Los sacerdotes se dejarán llevar. Muchas almas se dirigirán al abismo por esto. Las demandas de los cismáticos. En primer lugar, exigen una disminución de la autoridad papal sobre ellos. En segundo lugar,
Los obispos exigen una disminución de la obediencia al Papa. En respuesta, el Papa pedirá una reforma u obediencia a través de una carta o encíclica, pero no obtendrá respuesta. En tercer lugar, la próxima exigencia escrita de los obispos desobedientes emocionará a los pequeños de la tierra. Los cismáticos exigirán mayor libertad para el clero, no solo en Francia, sino también en Italia, Bélgica y muchas otras naciones. En cuarto lugar, el próximo llamado causará consternación a los verdaderos fieles. Estos obispos pedirán al Papa la libertad del clero, que ya no estén obligados a obedecerle y que sean libres de hacer lo que quieran. Se colocará un cartel públicamente invitando o llamando al pueblo a seguir a la autoridad culpable de la época. Un gran número de sacerdotes se separarán de la voz de la autoridad. Habrá una escandalosa libertad de desunión, de ligereza, que se extenderá por todas las diócesis de Francia. Las autoridades establecerán por la fuerza una falsa religión apóstata parecida al Islam. Los católicos que han perdido la gracia entrarán felizmente en ella. Será una religión feliz, entre comillas, y de corazón alegre, entre comillas, que estará completamente despojada de los sacramentos de la Iglesia. Para escapar de la amenaza de muerte y de los sufrimientos causados por las persecuciones, muchos entrarán en esta religión falsa para salvarse. Muchos obispos entrarán y conducirán almas al infierno. Los jóvenes en este momento serán mimados. La purificación de las almas será terrible. Los malvados no se detendrán en este odioso y sacrílego camino. Irán más allá, comprometiendo de una vez a la Santa Iglesia, al clero y a la fe. Los pastores legítimos serán sustituidos por otros formados por el infierno, iniciados en todos los vicios y en todas las iniquidades, pérfidos, que cubrirán las almas de inmundicias, nuevos predicadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevos bautismos, nuevas cofradías. La guerra civil y la revolución. Francia debe sufrir una expiación a través de la Gran Guerra Sangrienta. El triunfo no llegará hasta que esto se haga. Cristo desea que el triunfo llegue rápido, por lo que permitirá que los sufrimientos de la guerra sean intensos para cortar el tiempo y aún así tener la plena expiación necesaria. Poco antes de que los planes revolucionarios de los hombres malvados se pongan en marcha, Nuestra Señora aparecerá en las montañas circundantes de la Salette para dar un aviso. Además, parece que vendrá a la Salette justo en el momento en que el malvado gobierno ponga a un presidente malvado en el trono francés, justo antes de que el gran monarca asuma el trono. También como advertencia, Nuestra Señora aparecerá en Amiens con el Santo Niño para advertir al pueblo. Aparecerá una señal en el cielo y la voz llena de dolor de un niño pequeño anunciará los horrores que están por sobrevenir al país. El niño hablará durante 27 minutos. La advertencia no es solo para Francia, sino que es universal. Una advertencia para todas las naciones. Los 3 periodos de crisis. Antes o justo cuando la primera crisis suceda en Francia, habrá noticias dolorosas sobre los pueblos de Inglaterra, Irán y Jerusalén. Todos habrán sido objeto de grandes agravios. Justo en la salida de este desorden, habrá un nuevo reinado para la tierra inglesa y una elección será cuando, de repente, la muerte venga a azotar a quienes tienen en la mano el timón de este reino. Para esta tierra será muy difícil y será dividida en 4 partes, porque sus voluntades no estarán de acuerdo. La elección de los católicos será rechazada
Esto podría relacionarse con la siguiente profecía, que dice: Inglaterra habrá traicionado a su pueblo bajo el imperio de una reina. Al descender del trono, las cosas no sucederán como el Señor exige. Detalles de la crisis en Francia. La primera de las crisis no estará en todas partes, es decir, se localizará en París. Las dos próximas fases se extenderán por todas partes. La violencia y el mal verdaderamente vendrán en las dos últimas. Dios llamará al rey de su elección al final de la tercera crisis. La primera crisis durará 3 meses. Al parecer, es durante las dos primeras crisis, que sería cuando se dejara entrar a los extranjeros en Francia. No harán oídos sordos a la llamada. Se les dará libertad de hacer lo que quieran durante la primera de las luchas. No serán encarcelados por los crímenes que cometan, es decir, será un tiempo en el que se permitan matanzas y saqueos. Los países vecinos también se unirán a la revolución sedienta de sangre. Una opción sería haberse convocado una falsa yihad y una segunda revolución francesa. Se daría la unión de antifas y musulmanes, tal como ocurre actualmente. El polvo del extranjero. El extranjero será introducido en Francia, es decir, este polvo simboliza al extranjero menos deseable, que Francia no podrá expulsar. Los ataques sacrílegos aparentemente ocurrirán cuando este polvo del extranjero entre en el país. París sufrirá la mayor parte de los castigos que golpearán a Francia. 24 horas antes de que estallen las revueltas en París, habrá señales de advertencia en el firmamento. Plagas. Habrá una plaga contra los cultivos de trigo. Los cultivos plantados en primavera, entre mayo y junio, en el sur, se volverán negros y no producirán en el momento de la cosecha. Al mismo tiempo, los animales sufrirán otra plaga en el norte. Con respecto a esta peste negra, en los animales, la piel alrededor de sus ojos se ennegrecerá por fuera hasta un ancho de dedo y medio, y rechazarán la comida. Saldrá un chorro lloroso de sus ojos. Para protegerlos de esto, se les debe colocar alrededor del cuello una medalla bendita de San Benito. Si ya estuvieran contagiados, se les puede dar té de flores y hojas de espino blanco, lo mismo que se debe usar para la plaga ardiente en humanos. La Asociación de Amigos de Marie-Julie ha hecho las siguientes observaciones. Cuando las Fuerzas Armadas de Francia se vean reducidas por el envío al extranjero, al este y a las tierras árabes, y con las fuerzas de seguridad reducidas, se promulgarán las infames leyes contra la Iglesia y la religión. Se cortarán los lazos con Roma. Se ejercerá poder sobre el clero y se producirá la opresión. Los malvados conspiradores planearán la revuelta. Esconderán explosivos debajo de los muros de París. Comenzarán infiernos ardientes que matarán a muchos y destruirán mucho. Benditos los que se mantienen alejados de las murallas de París cuando estallen los horrores. Ocurrirá el genocidio de los cristianos y luego la destrucción total de la ciudad. Ora por París. Muy pocas almas escaparán. Manténganse alejados de París, ciudad a la que Marie-Julie describe como Babilonia. Los disturbios civiles serán provocados por aquellos que gobiernan, es decir, conspiración gubernamental. Privarán a los trabajadores de su trabajo y empleo. Cuando esto suceda, los disturbios serán causados por agitadores. Ellos provocarán fuego, sangre y asesinato, y utilizarán el polvo violento, que es como lo llama la mística, para destruir los muros más fuertes jamás construidos. Los disturbios civiles se producirán durante las dificultades económicas. Francia se verá inundada de personas sin trabajo.
Incapaces de encontrar asilo o refugio, los agitadores atravesarán el país e irritarán a los trabajadores para que se rebelen. Tan pronto como ellos, los malvados conspiradores, hayan prendido la chispa que inicia el incendio en todo el reino, huirán y se refugiarán. Dejarán todas las puertas de Francia abiertas a merced de los demás pueblos y de aquellos que quieren ocupar Francia. Aquí Buchianeri indica que estos muros mencionados anteriormente pueden ser los del rey Felipe II el Augusto, lo que indicaría el corazón de París e incluye el Louvre. Nuestra Señora dijo: el pueblo francés se volverá muy miserable. Todas las puertas han sido abiertas de par en par a todos los idiomas, a los extranjeros, a todos aquellos que deseen entrar en esta maldita Sodoma sobre la que pende la justicia de mi divino Hijo. Gritos de desesperación estallarán en los meses del Sagrado Corazón y de la preciosa sangre, es decir, junio y julio. Será el signo de la guerra civil que comenzará en París. El derramamiento de sangre empieza y el gobierno huirá y volará como un pájaro hacia otro país cuando vea comenzar la carnicería, para dejar a Francia libre en su revolución sin nada que la detenga. Una ley malvada será planeada el día de la Bastilla, el 14 de julio, y luego firmada, declarando así la guerra a la Iglesia. Los culpables que empezaron todo desaparecerán de repente. Será como si nunca hubieran estado allí. Cuando se hayan ido, el grito resonante vendrá desde París. Serán los gritos de los impíos, animando la entrada de esta horda sangrienta. Estos gritos continuarán durante varios días y luego se extenderán por todo el país. No construya una casa, ni permanezca en Francia, pues será derrotada. Solo Bretaña se salvará. Los gritos de París, que iniciarán la carnicería, comenzarán primero con una horrible blasfemia. Luego habrá gritos, canciones de odio, gritos confusos. Los pobres inocentes atrapados en la ciudad no tendrán tiempo de escapar. Las calles estarán cerradas y los pasajes bloqueados. Será el momento de la masacre. La terrible tormenta y los relámpagos vendrán y durarán 2 días, pero nada detendrá la masacre de 2 días. Los cristianos morirán a balazos, algunos morirán en la guillotina. Todos los hijos de Dios, tanto los buenos como los malos, se rebelarán. Las masacres sucederán durante los meses fríos. Habrá una terrible hambruna enviada del cielo. El fuego caerá del cielo y consumirá la comida de un país protestante con población musulmana. ¿Será quizás Alemania? En Francia, durante 3 años, las patatas se pudrirán en el momento de la semilla. El maíz no crecerá o se detendrá a la mitad de camino. Los frutos se ennegrecerán. Un gusano se comerá el interior antes de que alcancen el tamaño de un dedo. Un terrible prodigio aparecerá cuando se intenten llevar a cabo los asesinatos y se estén cometiendo los crímenes. Aparecerá un arco iris negro y azul. Durante la masacre caerá una lluvia roja que se coagulará sobre todas las casas y quedará pegada como pintura. Caerá al suelo, pero no será potable. Entonces aparecerá una señal de terror. Se formará una cruz en el cielo, en esta lluvia roja que llevará las marcas de Cristo. Nadie podrá borrar el rictus dejado por el terror en sus caras. Después de 3 días, la lluvia pasará el universo entero. Se coagulará sobre la tierra durante 7 semanas. Una terrible quema ocurrirá en la tierra y emitirá un calor terrible y un hedor venenoso. Nadie debe abrir sus puertas o ventanas durante las 7 semanas. Las iglesias serán entonces cerradas, saqueadas, derribadas las estatuas sagradas, derribadas las cruces, violados los tabernáculos,
El Santísimo Sacramento será profanado, pisoteado y arrojado al barro. Los fieles y los sacerdotes intentarán salvarlos, recogerlos de los caminos y llevarse el sacramento escondido en el pecho. Pero este tiempo de maldad será breve. Habrá un breve respiro después que estalle la primera crisis revolucionaria en París. Entonces aquellos que se llamen a sí mismos ganadores y elevados en ciencia causarán un resplandor que sacudirá a la gran ciudad. La furia de los impíos durante la guerra civil parecerá detenerse por un breve respiro. Entonces es cuando de repente estallará una terrible plaga, la plaga ardiente. Este castigo dejará a sus víctimas sin vida. Todavía respirarán con la capacidad de hablar, la carne en carne viva, como después de una quemadura profunda. Esta enfermedad será muy contagiosa y nada la detendrá. Es un castigo de Dios para traer muchas almas de vuelta. La Asamblea Nacional y París serán destruidos por fuego que cae del cielo. El fuego del infierno y del cielo se mezclarán. Incluso el agua se parecerá al fuego. La ciudad se colapsará y quedará como una enorme cantera. Esta señal de destrucción durará hasta el fin de los tiempos. El hombre maldito por el cielo, obviamente, el líder malvado que causó todo esto, será el último en hundirse, sin duda. Esto se refiere a los castigos del terremoto que sacudirán a Francia y destruirán la Asamblea Nacional y París. Se producirán grandes derrumbes de terrenos en París que devorarán los edificios. La segunda fase de la crisis durará 45 días. Es entonces cuando los invasores entrarán en el país. Entrarán en la diócesis donde comienza Bretaña. Caerán también sobre Orleans y grandes extensiones de territorio. También llegarán a París de un plumazo. La alcanzarán en mitad de la crisis. Más sobre Bretaña. Allí se librará la peor parte del ataque, pero seguirá resistiendo. Los bárbaros seguirán cruzando hacia una sección norte de la misma región, al parecer hasta Rennes. Es posible que Nuestra Señora aparecerá de nuevo en Pontmain para detener la invasión al resto de Bretaña. La tercera crisis. Es difícil saber cuándo llegará esta tercera crisis, pero durante el final de la tercera crisis, los enemigos intentarán colocar a un usurpador en el trono de Francia y no lo conseguirán. Sabiendo que no ocupará el trono, el pretendiente y sus seguidores intentarán impedir que el verdadero rey entre en Francia. Según el marqués de la Franquerie en su libro de Marie-Julie Jahenny, la propia tercera crisis también se subdividirá en 3 fases. La primera fase será larga y dolorosa, cuando se manifieste la venganza divina, durante la cual los más de los culpables de estos hombres serán destruidos. La segunda fase será más corta, más sutil y siniestra. Y la tercera fase es cuando todo se perderá. San Miguel estará esperando con sus ejércitos para luchar y ayudar a lograr la victoria, es decir, la victoria del gran monarca. El Sagrado Corazón le dijo: cuando esté cerca el tiempo de purificar la tierra, cuando las mentes se rebelen unas contra otras, cuando no haya paz ni justicia en mis cristianos, no en el mundo, sino en mis cristianos, llegará la hora en que mi justicia estará cerca. Llegará un momento en que solo tendremos la oración para sostenernos. La Iglesia habrá sido forzada a la clandestinidad. No habrá obispos, ni Santísimo Sacramento, ni manera de recibir la absolución, excepto volviéndose con confianza a Cristo, es decir, hacer actos perfectos de contrición. Solo tendremos nuestra fe para sostenernos.
Además, los devotos del Sagrado Corazón se mantendrán a salvo en medio de los castigos. Serán resguardados y verán prodigios y milagros, mientras la venganza divina golpea a los demás. Los devotos del Sagrado Corazón serán cobijados. El Sagrado Corazón será un refugio. Cuando todas estas cosas golpeen, serán una tras otra. Todo prácticamente sucede a la vez. Descripción de al menos 2 de los líderes malvados en Francia. Marie-Julie vio al menos 2 dictadores diferentes que se levantarán durante estas diferentes fases de la guerra civil en Francia, justo antes de que el gran monarca se levante para salvar el país. Marie-Julie observa que una vez derrocado cierto líder del gobierno, los furiosos desean imponer el socialismo rojo, fundado en ideales masónicos. Luego se volverán contra sí mismos, posiblemente una indicación de aquellos que no permanecieron fieles a su revolución. Por lo que es entonces cuando podría comenzar un nuevo reinado de terror, tal como ocurrió durante la Revolución Francesa. Entonces también podría comenzar el genocidio anunciado. Los cristianos serían masacrados. Vemos mencionando a un hombre que alguna vez fue miembro de aquel gobierno derrocado, que ascendería al poder y se convertiría en líder único, es decir, en dictador. Al parecer, este es el momento en que los malvados quieren regalarle a Francia la diadema del lazo rojo. Se describe como un hombre alto, delgado, de cabello gris y ojos grandes, con una mirada feroz en ellos. Quiere acabar con la religión. Francia intenta despertar e intenta levantarse y regresar a su herencia católica. Tal vez una indicación de que se está levantando cierta resistencia contra el dictador, pero luego un hombre peor se levanta y asume el poder y ata a Francia con peores grilletes rojos. Este hombre es bajo, pero de constitución robusta. Su cabello retrocede desde su frente, pero su cabello no es gris, como el del hombre alto y delgado. Tiene una barba puntiaguda y una tez rubicunda. Sus ojos son tan grandes que parecen salirse. Tiene un aspecto feroz y él también quiere acabar con toda religión. Y esta vez vuelve sus ojos hacia Roma. Su odio por el catolicismo es tan grande que mataría al Papa si fuera posible. Esto sucederá cuando Roma esté en crisis y el Papa esté prisionero. Entonces, dado que el segundo hombre de los ojos saltones se describe peor que el otro, podemos suponer que podría ser el líder diabólico que será destruido por los castigos cuando la Asamblea Nacional se hunda en el suelo. Las señales de advertencia comenzarán en invierno. Bretaña verá el primer aviso, aún en la temporada dura, cuando el trigo aún no ha alcanzado el tercer nudo de crecimiento, alrededor de febrero y marzo. Habrá 4 horas de oscuridad que durarán desde las 12 hasta las 4. El sol estará velado como de luto. La oscuridad será tan grande que ningún ojo verá nada. Es solo una advertencia. No sucederá ninguna destrucción, pero es una advertencia de que la justicia de Dios está a punto de ser liberada. Un terremoto de una semana aterrorizará a Inglaterra y Francia. Habrá truenos extraños que no parecen normales. Luego, relámpagos sin truenos que durarán mediodía. Sin embargo, todavía vendrá de un origen natural, no sobrenatural. Aparentemente, este será un día oscuro, cuando habrá poco sol y ninguna estrella. El día de oscuridad y relámpagos será el primero.
y nuestro Señor enviará a intentar convertir a los malos antes de que sea demasiado tarde. Este es uno de los primeros avisos que llegará a principios de año, durante los meses fríos. Una parte de Bretaña será entonces probada. No llegará a toda Francia. Solo los alrededores del santuario de Santa Ana en Bretaña no experimentarán este aviso de este día de penumbra y relámpagos. En todas partes se asustarán, ya que durante todo un día el fuego de los relámpagos causará mucho daño, incluso en las casas particulares de los pecadores, y el trueno regañará. Este día de penumbra y relámpagos no está relacionado con los 3 días de tinieblas que sucederán después. La profecía de estos 3 días oscuros fue, además de por Marie-Julie Jaeny, que encontraréis en otro vídeo del canal, revelada también a Santa Catalina Labouré y también a Santa María de San Pedro de Tours. Santa María de Tours los escribió y fueron escondidos. Cuando estos rollos escondidos salgan a la luz nuevamente, entonces estará cerca el tiempo del aviso del relámpago. Los truenos y los terremotos aumentarán. Habrá un gran terremoto, pero esta vez durará 43 días. Sacudirá hasta los cimientos de muchos edificios de París. Al final París será destruida por una granizada de fuego. Católicos y familias cristianas, alejaos de esta ciudad de Sodoma, que será destruida por la justicia de Dios. Si París no se convierte, se quemará. El calor será tan intenso que las piedras se desmoronarán y no podrán reutilizarse. Solo 88 personas se salvarán durante la destrucción de París.